Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver el tema de proteínas. Vamos a empezar con la clasificación de las proteínas. Podemos clasificarlas conforme a su función, a su estructura, a su conformación. Vamos a empezar conforme a su función. Las proteínas van a tener diversas funciones y entre ellas encontramos la función de catalizar. Decíamos en algún momento que esto de catalizar significa acelerar. Y las proteínas que se encargan de acelerar reacciones se van a llamar enzimas. Estas enzimas van a justo dirigir y acelerar reacciones. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un proceso en la naturaleza que podría llevarse a cabo quizá en miles de años, pero nosotros ponemos una enzima, esto se va a acelerar de 10 a la 6 a 10 a la 12 veces. Quiere decir que las enzimas no van a participar de una reacción tal cual, sino que la van a acelerar. Ellas tal cual no participan, no se modifican, no les sucede absolutamente nada. Lo único que ellas hacen es acelerar este proceso. Nosotros vemos acá en gris a la enzima, en verde al sustrato. Si nos damos cuenta, a lo largo de la modificación, la enzima permanece igual. Lo único que cambia es el sustrato que se va a convertir en producto. Entonces, estas proteínas que se encargan de catalizar reciben el nombre de enzimas y nosotros podemos encontrarlos en digestión, en captura de energía, en biosíntesis, en cada uno de los procesos que vamos a ver, glucólisis, beta-oxidación, ciclo de Krebs. En cada uno de ellos vamos a encontrar enzimas y también en la parte de la digestión. Otra de las funciones de las proteínas es, como vemos acá, dar sostén, que podríamos encontrar como dar estructura, ya como propiedades especializadas dependiendo de si estamos hablando de colágeno, fibroína o elastina. Vemos un ejemplo con un músculo, tendón, que va hasta las fibras y nos lleva hasta colágeno. Otra de las funciones que podemos encontrar en las proteínas es la función de movimiento. ¿Qué proteínas pueden actuar acá? La actina, la tubulina, proteínas de citoesqueleto. ¿Y esto en qué casos podríamos verlo? Pues para el desplazamiento de leucocitos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, la actina la vamos a ver en la contracción. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta imagen de acá? Si nos damos cuenta, al hacer contacto la actina con la miosina, hay un cambio conformacional. Es muy leve lo que alcanzamos a ver, pero las bolitas anaranjadas se contraen. Esto es lo que sucede realmente en la parte de la contracción, por eso les llamamos proteínas de movimiento. Por otro lado, las proteínas que se encuentran en el citoesqueleto y dan movimiento nos pueden funcionar para el desplazamiento de los leucocitos, lo que se llama diapedesis. En cuanto el leucocito se detiene en el endotelio y va girando o hace la diapedesis, esto lo permiten las proteínas de movimiento. Otra de las funciones que tienen las proteínas es la de defensa. En este grupo vamos a encontrar como ejemplos a la queratina, el fibrinógeno, la trombina y las inmunoglobulinas. ¿Para qué me serviría de defensa la queratina? Porque también me puede dar estructura. En el caso de su característica o su función de defensa, quiere decir que nos va a poner una barrera para que no entren microorganismos, para que no penetren desde la parte externa hacia los vasos o hacia un sitio más interno de nosotros. Nosotros sabemos que como microbiota, como comensales, tenemos muchos microorganismos en la piel y no son dañinos, ellos nos ayudan con el pH, etc. Sin embargo, puede suceder que si uno de esos microorganismos penetra, tendríamos una infección fuerte. Entonces, es por eso que cuando hay una lesión, es importante tener un buen cuidado de ella o un lavado, porque estos microorganismos pasan la barrera. Esa queratina de cierta forma sufrió un daño y ya no funciona como barrera, ya no funciona como defensa. En el caso del fibrinógeno y la trombina, estas son proteínas que sirven para la coagulación. ¿Qué sucede? A pesar de que podría parecer un poco contradictorio, porque yo no quiero trombos que desencadena infartos, etc., vamos a verlo desde el otro lado. Si nosotros tenemos una herida y empieza a sangrar,
y nosotros no tenemos un trombo que detenga ese sangrado, pues nos vamos a desangrar. Entonces, este fibrinógeno y esta trombina justo actúan como defensa contra un sangrado excesivo o contra una hemorragia. Vamos a poner como a resanar, se puede decir, con esa trombina y ese fibrinógeno y nos va a proteger. Y en el caso de las inmunoglobulinas, son los anticuerpos que van a actuar en contra de los microorganismos. Acá tenemos, por ejemplo, un virus y que vemos en forma de Y es el anticuerpo. Nosotros lo tenemos circulando en sangre y una vez que entra este microorganismo vienen los anticuerpos, lo rodean y esto puede marcarlos para que venga alguna célula fagocítica y lo vaya a presentar a un nódulo o linfático. Tenemos otro tipo de proteínas que son las proteínas de transporte. Y acá tenemos a la bomba sodio-potasio ATPasa, a los transportadores de glucosa, que también conocemos como GLUTs, a la hemoglobina, las lipoproteínas y la transferrina. ¿Por qué tenemos como parte de transporte a la bomba sodio-potasio? Pues justamente porque va a transportar sodio hacia un lado de la membrana y potasio hacia otro lado de la membrana. Es importante recordar que el sodio se transporta hacia afuera y el potasio se transporta hacia adentro. Hay que recordar que el catión intracelular más abundante es el potasio y el catión extracelular más abundante es el sodio. Esto significa que si yo voy a mandar sodio de adentro hacia afuera, voy en contra del gradiente, porque afuera hay mucho más sodio. Es por eso que yo necesito ATP, necesito energía para impulsar al sodio hacia afuera. Y por otro lado, si yo tengo mucho potasio adentro y quiero meter más, también va a ir en contra del gradiente, por eso necesito ATP. En el caso de los transportadores de glucosa o GLUT, sabemos que introducen glucosa a la célula. En el caso de la hemoglobina, ¿qué es lo que transporta? Pues oxígeno. En el caso de las lipoproteínas, lo que transporta son lípidos y en el caso de la transferrina va a transportar hierro. No son todos los ejemplos los que estamos dando, pero son algunos de los más característicos. Tenemos, por otro lado, a las proteínas de almacenamiento. Realmente nosotros como humanos no tenemos ninguna, pero como ejemplo existe la ovoalbúmina. La ovoalbúmina es la albúmina que encontramos en el huevo. Y esta ovoalbúmina sirve como depósito o como almacén de nitrógeno orgánico, en el caso del huevo, para que el pollito se alimente de ahí y deje de ser huevo y se convierta en pollito. En nosotros no existe una proteína de almacenamiento. Y por otro lado tenemos proteínas de respuesta al estrés. En este grupo tenemos al citocromo P450 y a las proteínas de choque térmico. ¿Por qué de respuesta al estrés? En el caso de las proteínas de choque térmico, por ejemplo, las chaperonas son proteínas que nos ayudan al adecuado plegamiento de las proteínas. ¿Qué sucede cuando yo aumento la temperatura de una proteína? Se empieza a desnaturalizar, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y las chaperonas lo que hacen es actuar para que se vuelvan a plegar, por eso se llama proteínas de choque térmico. Y en caso de aumento de la temperatura, pues sabemos que estamos ante una situación de estrés. Por eso estas proteínas se llaman de respuesta al estrés. El citocromo P450 es una proteína o una enzima que se encuentra muy abundante en hígado y nos ayuda a detoxificar medicamentos, drogas o algunos fármacos, pues que como nuestro cuerpo lo reconoce como un cuerpo extraño, necesitamos eliminarlo. Citocromo P450 nos va a ayudar con esto. Es importante saber que hay algunas proteínas multifuncionales. No quiere decir que cada proteína tenga una sola función. Por ejemplo, tenemos una enzima o proteína que se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Eso significan estas iniciales, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Realmente, en donde más lo conocemos,
es en su actuación para la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, que se encuentra en la vía de la glucólisis. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que también tiene participación en la duplicación, en la reparación del DNA, en la endocitosis y en la fusión de membranas. Quiere decir que el hecho de que conozcamos la función de una proteína en cierta rama no nos dice que solamente va a actuar en ese sitio. Puede tener muchísimas más funciones. No podemos englobarla solamente en una. Otra forma de clasificar a las proteínas, ya las clasificamos de acuerdo a su función. Ahora vamos a clasificarlas de acuerdo a su secuencia. En este caso se dividen en familias y superfamilias. Esto únicamente tiene que ver con la semejanza en secuencia de aminoácidos. Nosotros podemos decir o saber que ciertas proteínas tienen un ancestro común. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque tienen muchas secuencias de aminoácidos parecidas. En el caso de las superfamilias, también tienen aminoácidos en común, sin embargo, la relación es mucho más distante. En este caso se llaman superfamilias. Podríamos hacer una analogía rápido en cuestión de hijos, padres, abuelos. Un hijo que tiene bastantes características de su papá, sabemos que está agrupado en una familia, es una familia nuclear. Y si ese papá se parece a la vez a su papá, es decir, al abuelito, nosotros sabemos que el nieto y el abuelito tienen una semejanza, tienen ciertas características en común, pero la relación es mucho más distante. Allá le llamamos superfamilia. Repito, pasa lo mismo con los aminoácidos. Si tenemos una semejanza de secuencia de aminoácidos más cercana, le llamamos familia. Si la relación es más distante, se llaman superfamilias. También podemos clasificarlas de acuerdo a su morfología. ¿Cómo es esto? Podemos dividirlas en fibrosas y en globulares. Las proteínas fibrosas, la mayor parte de las veces, van a ser largas, insolubles en agua y físicamente muy resistente. ¿Quién es un ejemplo de esto? La queratina. Vamos a encontrarla en piel, uñas y pelo, y sabemos que realmente las uñas y el cabello tienen mucha resistencia y son insolubles en agua. Nosotros vemos acá, tomando en cuenta la queratina, que ya está en la clasificación de acuerdo a función, está en la parte de defensa. Sin embargo, también está en la parte de estructura. Pero si nosotros lo clasificamos de acuerdo a la morfología, se llaman fibrosas. También quiere decir esto que a las proteínas podemos clasificarlas en diferentes grupos, no solamente lo engloba uno. En el caso de las proteínas globulares, tienen en común que son proteínas esféricas y compactas. Generalmente son hidrosolubles y tienen funciones dinámicas. El ejemplo claro para esto es la hemoglobina. La hemoglobina, justamente por ser esférica, es la que le da la morfología o la forma, pues, al glóbulo rojo. Y sabemos que el glóbulo rojo es esférico. Es hidrosoluble, de forma que puede circular por el torrente sanguíneo y tiene funciones dinámicas. También decíamos que la hemoglobina es una proteína de movimiento. Vamos a clasificar también a las proteínas de acuerdo a su composición. ¿Qué es esto? Vamos a tener proteínas que solamente están conformadas por aminoácidos. Lo único que tienen en toda su estructura son aminoácidos. Estas proteínas que solamente tienen aminoácidos se llaman simples, proteínas simples. Sin embargo, vamos a encontrar algunas proteínas que tienen una parte no proteica o que tienen algo, un extra aparte de los aminoácidos. Estas proteínas que tienen un extra se llaman proteínas conjugadas. Entonces, por una parte, vamos a tener la parte proteica o la parte de aminoácidos y por otra parte vamos a tener el componente que no son aminoácidos. Este componente no proteico se va a llamar grupo prostético. Y este grupo prostético pueden ser, por ejemplo, carbohidratos, lípidos, iones metálicos, y la proteína va a recibir el nombre de acuerdo al grupo prostético que nosotros le agregamos, o más bien que la proteína ya tiene. En el caso de que tuviera carbohidratos
se llama glucoproteína. En caso de que tuviera lípidos, se llama lipoproteína. Y en caso de que tuviera iones metálicos, nosotros le vamos a llamar metaloproteínas. Una cosa importante es que al dividir a mi proteína en la parte proteica y la no proteica, la mera parte proteica recibe el nombre de apoproteína. Solamente la parte proteica. Y una vez que tenemos a la apoproteína, es decir, a la parte proteica, junto con su grupo prostético, yo le doy el nombre de holoproteína. Ya está completa, por eso holo, porque ya es un todo. Proteína sin grupo prostético se llama apoproteína. Proteína con grupo prostético se llama holoproteína. Y vamos a pasar a la organización estructural de las proteínas. Vamos a dividirla en 4, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. A grandes rasgos, en la estructura primaria, lo único que me importa es la secuencia de aminoácidos. En la secundaria, mi proteína ya empieza a plegarse, es leve, pero ya está plegada. Y en la forma terciaria, yo ya tengo una estructura tridimensional. En el caso de la cuaternaria, únicamente estoy hablando de que tiene 2 o más cadenas polipeptídicas, que significa que de la primaria a la terciaria yo hablo de una sola cadena. Y una vez que hablo de 2, ya recibe el nombre de estructura cuaternaria. En la estructura primaria, lo importante es el orden de los aminoácidos. Recordemos un poco la estructura general de los aminoácidos, en donde tenemos aquí aminoácido número 1, aminoácido número 2. Entonces, recordando la estructura general, es el carbono alfa, un carboxilo, un hidrógeno, un grupo amino y la cadena lateral. El mismo caso en el aminoácido número 2. Entonces, para nosotros poder formar el enlace entre uno y otro aminoácido, los que tenemos acá, necesitamos hacer una reacción de deshidratación. Entonces, aquí vemos que el carboxilo va a perder el OH o el hidroxilo y el grupo amino va a perder un hidrógeno. De esta manera sale una molécula de agua y nosotros ya tenemos formado un enlace peptídico. Entonces, en la estructura primaria, estabilizamos por medio de enlaces peptídicos. Eso es lo más importante. Acá no hay plegamiento, únicamente es el enlace entre cada uno de los aminoácidos seriados, el orden en el que están acomodados y, muy importante, es por una reacción de deshidratación que se forma el enlace peptídico. En la estructura secundaria, nosotros ya vemos un plegamiento. De nuevo, vamos a separar a estos aminoácidos. Aquí tengo carbono quiral, mi grupo que era amino, carboxilo, hidrógeno y mi cadena lateral. Este es mi aminoácido número 1. Acá tengo carbono, amino, carboxilo, hidrógeno, cadena lateral, mi segundo aminoácido. Y así me sigo. Tercer aminoácido, cuarto aminoácido, quinto aminoácido. Entonces, lo que vamos a hacer es que este grupo carbonilo que está aquí, ahora es carbonilo porque ya perdimos el OH, recuerden, al hacer el enlace peptídico entre cada uno de ellos, este carbonilo puede encontrarse con este grupo que antes era amino. Sin embargo, tengo un átomo electronegativo con un hidrógeno y acá tengo un electronegativo. Quiere decir que entre estos dos se puede formar un puente de hidrógeno, ¿cierto? Que justamente tenemos ejemplificado aquí. Electronegativo con hidrógeno, electronegativo. Aquí se está haciendo un puente de hidrógeno entre el carbonilo del primer aminoácido y el amino del quinto aminoácido. Y así sucesivamente vamos a formar puentes de hidrógeno para que se forme una alfa hélice. Esta estructura que estamos viendo aquí se llama alfa hélice o hélice alfa. Pero tenemos otro tipo de estructura secundaria. Esta otra estructura secundaria se llama lámina beta o beta plegada. Acá, si se dan cuenta, no estamos haciendo una forma de hélice, únicamente doblamos a toda mi cadena. Y
una vez que lo doblamos, se van a formar puentes de hidrógeno igual entre un carbonilo y un amino. Aquí se ve mucho mejor. Si nosotros vemos la estructura química, acá hay un carbonilo que se está encontrando con un grupo amino de este lado. Lo mismo, electronegativo, hidrógeno, electronegativo. Aquí podemos formar puentes de hidrógeno. Entonces, tenemos dos tipos de estructura secundaria, la beta plegada y la alfa hélice. Si se dan cuenta aquí, tenemos un carbonilo haciendo un puente de hidrógeno con un grupo amino. Esto significa que esta cadena empezó con un grupo amino y esta cadena empezó con un grupo carbonilo. Contrario a este lado, tenemos dos carbonilos emparejados. Quiere decir que esta cadena empieza con grupo amino y esta cadena también. Por eso a esta se le llama paralela y a esta se le llama antiparalela. Y podemos guiarnos un poco porque sabemos que es en línea recta el puente de hidrógeno en la antiparalela, mientras que en la paralela es disparejo. Entonces tenemos alfa hélice y beta plegada. Son mis dos tipos de estructura secundaria y lo importante de recordar acá es que la estructura secundaria está estabilizada por puentes de hidrógeno. Claro, tiene el enlace peptídico, pero el enlace peptídico es característico únicamente de la estructura primaria. En la estructura secundaria lo que nos importa es el puente de hidrógeno. Después tenemos a la estructura supersecundaria. Realmente podríamos meterla como un tipo de estructura secundaria. ¿A qué me refiero con esto de supersecundaria? Vamos a formar motivos. ¿Qué es esto? Una combinación en una sola cadena de distintos tipos de plegamiento. Si nos damos cuenta, acá tenemos beta plegada, alfa hélice, beta plegada. Es una sola cadena, pero a lo largo de la cadena tenemos diferente configuración, diferente estructura secundaria. Esto nosotros le podemos llamar motivos. Podemos tener la beta-alfa-beta, que es la parte funcional de una proteína. La parte que puede contener al sitio catalítico o la parte que le da la funcionalidad a una proteína específica. Por otro lado, tenemos a la estructura terciaria. Recordemos que en la estructura terciaria, quien la estabiliza son los puentes disulfuro, que toman en cuenta o se forman por medio de enlaces entre cisteínas, que es un aminoácido azufrado. Es un aminoácido polar neutro con capacidad para formar enlaces disulfuro. No es el único enlace que formamos en la estructura terciaria. Aquí podemos tener puentes de hidrógeno, puentes salinos, podemos tener justo los enlaces disulfuro. Podemos tener distintos tipos, igual interacciones hidrofóbicas que vemos acá. Sin embargo, lo característicos son los puentes disulfuro, que son los que estabilizan a la proteína en su estructura terciaria. Si nos damos cuenta, esto sigue siendo una sola cadena y estos enlaces se dan entre la misma cadena. Por ejemplo, aquí un puente disulfuro se da entre un pedazo de la cadena y otro pedazo de la cadena. No tenemos más de una cadena. Y por último, tenemos a la estructura cuaternaria. Dijimos que esta estructura cuaternaria ya recibe ese nombre cuando tenemos dos o más cadenas polipeptídicas. En el caso de la hemoglobina, tenemos 4 subunidades. 1, 2, 3, 4. Por el simple hecho de ya tener más de una cadena, ya recibe el nombre de estructura cuaternaria. Ahora, ¿qué es importante? Una proteína funcional, sea en estructura secundaria o en estructura terciaria, mientras tenga funcionalidad, va a recibir el nombre de estructura nativa. Cuando esa estructura se pierde y mi proteína ya no tiene función, se dice que la proteína se ha desnaturalizado. Entonces, la definición tal cual de desnaturalización es la pérdida de la estructura nativa de la proteína. ¿Cómo es que podríamos perder esta estructura nativa? Con cambios de pH, con cambios de temperatura, por ejemplo, con urea, con algunos agentes desnaturalizantes.
Y vamos a tener dos tipos de desnaturalización. Desnaturalización reversible e irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podríamos hacer que la proteína se renaturalice quitando el agente desnaturalizante o el agente que está desnaturalizando a mi proteína. Por ejemplo, es muy común, las mujeres se planchan el cabello. Hay mujeres que tienen el cabello chino. Al plancharlo, queda lacio. Esto es calor y está desnaturalizando esa forma de las proteínas. Por eso el cabello se hace lacio. Sin embargo, una vez que mojamos el cabello y quitamos el agente que está desnaturalizando, el cabello vuelve a su forma normal, se renaturaliza. Esto es una desnaturalización reversible. Por otro lado, si nosotros tenemos un huevo crudo, y lo ponemos en un sartén, en el momento que cambian sus propiedades físicas, es decir, yo ya no tengo una clara transparente, sino una clara blanca, y yo le quito ese agente que está desnaturalizando, que es el calor, ese huevo no va a volver a ser un huevo crudo. Esta desnaturalización es una desnaturalización irreversible. Entonces, ahora entendemos por qué la importancia de mantener un pH en los rangos fisiológicos de 7.35 a 7.45, porque una vez que salimos de esos rangos, mis proteínas se empiezan a desnaturalizar y yo necesito proteínas de movimiento, proteínas de transporte, proteínas que catalicen como son las enzimas. Si yo no tengo estas enzimas o estas proteínas en su estructura, en su forma nativa, ellas no van a funcionar. Quiere decir que mi metabolismo no va a funcionar. Cuando yo pongo al pH en 7.35 a 7.45, todas las proteínas están funcionando adecuadamente. Solamente recordar que la desnaturalización es la pérdida de la forma nativa de la proteína y que tenemos distintos agentes desnaturalizantes. Gracias.